Buenos días en esta linda mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más. Vamos a estar leyendo Primera de Crónicas. Te invito a que leas Primera de Crónicas 11 y 12. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvias, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso lo llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jesobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, y estaban y estando allí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y oyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los fortaleció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. De Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabsel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. Este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, y Samor, Arodita, él es Pelonita, los hijos de Iquis, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecai, Usatita, Elai, Eoita, Maharai, Netofatita, Eled, hijo de Bana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Pirotanita, Irai, de los ríos de Gaz, Abiel, Arbitita, Asbabel, Barhumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Aser, Gisonita,
Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ahíam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naraí, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjabar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, y Trita, Gaber y Trita, Urías Eteo, Sebad, hijo de Ailai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama, Jeiel, hijos de Atom, Arorita, Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elam, Idma, Moabita, Eliel, Obed, Jaciel, Mesobatita. Hasta ahí, pues este es los valientes de David, ¿verdad? Qué bonito tener un ejército valiente. Y luego sigue diciendo el 12, estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaban en la guerra, estaban armados de arcos, usaban de armas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahieser, después Joas, hijo de Sema, Gabatita, Gesiel, Pelet, hijos de Asmavet, Beca, Jehú, Amonita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaciel, Jonathan, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarel, Joeser y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ese era el primero, Abudías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Jonathan el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo, Magbanía el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, se hicieron huir a todos los de los valles del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mi paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siglag, se pasaron a él de los Manasés, Adnás, Josabad, Gediel, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de los millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores,
pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra, de los hijos de Simeón 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra, de los hijos de Leví 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 valientes varones ilustres de la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos que sabía que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudos y lanzas. De los de Dan dispuestos a pelear 28,600. De Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. Y del otro lado del Jordán de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés 120,000 con toda clase de armas de guerra, todos estos hombres de guerra dispuestos para pelear. Y vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel, asimismo todos los demás de Israel que estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos, también los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres de asnos en camellos, mulos, bueyes, provisiones de harina, tortas de higo, pasas, vino, aceite, bueyes, ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Entonces David tomó, en el capítulo 3, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la casa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kirian Jearim, y subió David con todo Israel a Bala de Kirian Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual es nombrado y es invocado, en la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa, a la casa de Abinadab, a un carro nuevo, y Usa y yo guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kedón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perezusa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededom, Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. Aquí podemos ver cómo a David se le olvidó consultar a Dios, ¿verdad? Y puso a personas que no eran sacerdotes, por eso cuando Usa extendió su mano para tocar el arca, él no podía tocarla, pues porque eran los únicos que podían tocar, eran los levitas. Así nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que Dios, no, Dios tiene un propósito para nosotros. A veces somos de los valientes, ¿verdad? A veces somos de los que ministran, a veces somos de los que están con el arca.
Yo no sé qué propósito tiene Dios contigo, ¿verdad? Lo que yo sí sé que Dios va a estar contigo. Si tú le eres fiel, si tú buscas de Él va a estar contigo hasta el fin. Dice la palabra de Dios que Él no nos deja solos. Vamos a orar para que tu familia sea bendecida en esta mañana y podamos tener un día hermoso, ¿verdad? Agradable. Bendito Dios, te damos gracias. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están leyendo tu palabra. Señor, síguenos dando, Señor, ese ánimo, Señor, de leerla, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos dices que somos valientes, Señor, que somos esforzados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrebatar el reino de los cielos, Señor, a buscar de tu presencia en todo momento, Señor. Y bendice a toda aquella persona que está, Señor, leyendo tu palabra, Señor, y bendice a su familia de igual manera. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.